Muy buenas noches para cada uno de ustedes, para la iglesia del Señor. Una vez más, Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos ha permitido reunirnos en esta noche acá. Estuvimos en la mañana y ahora estamos aquí. Bueno, somos de las pocas iglesias que tiene como costumbre hacer esto. Mañana y noche estar aquí. Mayormente ya las iglesias solamente se toman en la mañana para reunirse. Pero qué bueno que Dios, aún hasta el día de hoy, le ha puesto a esta iglesia reunirse también. Amén. Glorificamos al Señor y esperamos que en su misericordia Dios nos añada algunos años más teniendo este mismo concepto para adorar y glorificar su nombre. Vamos a orar. Dios del cielo, en esta noche una vez más levantamos nuestra voz aquí en este templo, en esta casa dedicada a su nombre, para gloria y honra suya, Señor. Estamos aquí para que usted hable a los corazones de cada uno por su palabra. Estamos aquí para ser avivados por su palabra. Estamos aquí para ser enfrentados por su palabra. Estamos aquí, Señor, porque no somos buenos, porque somos pecadores, porque nos desviamos de su ley, porque transgredimos sus mandamientos y necesitamos reunirnos todos, su iglesia, para poder una vez más decir, una vez más entender y una vez más, Señor, poder escuchar su palabra con el fin de que nuestros corazones puedan ser cambiados y transformados, para que al salir por estas puertas nuestras vidas sean una delicia para gloria y honra de su nombre. Por eso estamos aquí, Señor. Que su palabra nos mueva, que su palabra, Señor, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Hace algunos días le voy a pedir a su hermano Joelito, le mandé una imagen precisamente meditando en este pasaje de Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, me llegó esta imagen de un amigo pastor, y yo entiendo que muchos otros pastores posiblemente la tengan. Y él no acostumbra a enviar cosas que no tengan buen fundamento. Él siempre, si él envía algo, siempre tiene un muy buen criterio, siempre tiene buen propósito. Así que él envió esta imagen y quiero compartirla con ustedes. Fíjense, es una diferencia entre el trabajo y el templo. Y dice de la siguiente manera: en el trabajo tú eres puntual, o sea, tú llegas a tiempo. Pero cuando se trata del templo, llegas tarde. Esa es la diferencia. En el trabajo, tú vas 5 días a la semana. A la iglesia, posiblemente tú vas un día a la semana. Y esto está hecho de una manera muy general. Y aparentemente está hecho de una manera particular, posiblemente muy general en el sentido de que todos lo podemos tener, y muy particular quien lo hizo, porque posiblemente sea una persona que en su iglesia practiquen solamente ir una sola vez a la semana. Pero véanlo de la siguiente manera: aquí nosotros venimos los miércoles y los domingos, y respectivamente dentro de las sociedades también tenemos nuestra asistencia como congregación. Pero fíjense, 5 días a la semana, y en el templo un día a la semana. Dice que en el trabajo hacemos horas extras. Ustedes saben lo que es horas extras, ¿verdad? Y los norteamericanos utilizan el término overtime. Y mi mamá no sabe inglés, pero sí ella sabe decir overtime, que sí. Usted la escucha hablando, si ella está trabajando y ella se queda unas horas más, estoy haciendo overtime. Ella sabe decir eso perfectamente bien, pero no sabe inglés. Pero en el templo tú quieres salir rápido. En el trabajo trabajas dándolo todo
haces lo mejor posible en el trabajo, así tú buscas también un tipo de ascenso o que tu jefe pueda mirar lo que tú haces. Pero cuando se refiere al templo, no ayudas en nada. En el trabajo te mantienes despierto, atento, dispuesto, nunca cansado, pero en el templo te duermes en el sermón posiblemente. En el trabajo te comprometes y cumples. Y en el templo no cumples tus compromisos. En el trabajo, sin problemas con compañeros, o sea, no tiene ninguna dificultad con compañeros, pero en el templo tiene problemas con los hermanos. Entonces, en el trabajo, si llueves, igualmente tú vas al trabajo. No dejas de ir si llueve, pero si es al templo, si llueve, entonces no vas. Si enfermas, entonces al trabajo tú vas y al menos da rápidamente, si es muy grave, busca una licencia para no ir, pero vas al trabajo. Pero si te enfermas, entonces al templo no vas. Y ya tal vez esa no es una condición nuestra tan internamente, pero aquí dice que en el trabajo sin dinero igual vas al trabajo, evidentemente, pero al templo sin dinero no vas. Y la última parte, Joelito. Ok, en el trabajo, con depresión o como te sientas emotivamente vas de todos modos. Pero al templo, si te sientes así, entonces no va. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes puedan comprender en esta noche? Que hay una gran diferencia entre ir al trabajo e ir al templo. Esto determina o diagnostica una actitud en nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud aquí? Bueno, es como dijo Jesús en Mateo el capítulo 6, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro realmente es este mundo y las cosas que hay en el mundo, precisamente ese es el esquema que vas a seguir. Pero si tu intención de corazón es agradar y servir al Señor, entonces será diferente. Y esto implica verdaderamente dónde está nuestro corazón, qué es lo importante para nosotros, qué es lo más importante para nosotros, a qué nosotros le dedicamos más tiempo, a qué nosotros le dedicamos más ánimo, a qué nosotros le dedicamos más intelecto, a qué nosotros le dedicamos más destreza, a qué. A las cosas cotidianas que incluyen también, puede incluir el trabajo, la familia, etcétera, o al Señor. Es una gran diferencia. Es una diferencia que nos hace ver la realidad del corazón del ser humano, no en la primera iglesia bautista dominicana evangélica en Atomayor. Es un problema mundial. Es un problema en el cual Satanás ha ganado mucha ventaja. Tenemos ese problema, los pastores tienen ese problema con su congregación, iglesias grandes, iglesias pequeñas, todas arrastran un problema de desinterés, un problema de apatía, dejadez en las vidas de las personas. Hemos dejado de confiar en el Señor y tenemos al Señor como nuestra religión. Estamos aquí porque es mi costumbre venir, pero no estamos aquí porque tenemos el propósito claro y evidente de lo que significa y lo que es glorificar, exaltar, honrar y reconocer dónde está mi corazón. Jesús bien lo aclaró en su Sermón del Monte. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está aquí, tu mente, tu intención, tu forma de vida, tus actitudes estarán aquí, en este lugar. Pero si tu tesoro no está aquí,
si las ansias y el deseo y el fervor por servir al Señor no está aquí, sino es simplemente un conocimiento tuyo, que tú crees en Dios, que tú crees en Él, que tú crees en Cristo, que tú reconoces eso, pero que en tu vida realmente tú no experimentas ese deseo, ese ánimo, ese gozo, esa paz, ese ferviente deseo, entonces lamentablemente tu corazón está en otro lugar y no aquí. En esta noche precisamente quiero, basado en el Evangelio según San Lucas, llevarles a la palabra de Dios, y vamos a ver una historia que nos ayudará a poner toda nuestra atención en tres características que ejemplifican verdaderamente dónde está nuestro tesoro, o dónde debe estar nuestro tesoro. Tres características que nos ayudan a entender cuáles son las cosas del Señor, cuáles son los asuntos del Señor, en qué nosotros debemos estar ocupados. Lucas capítulo 2. Vamos nuevamente a leer algunos de estos versículos. Lucas, el capítulo 2, solamente vamos a tomar el versículo 46, parte del versículo 49, pero vamos a leer todo en esta noche, comenzando desde el versículo 41. Escuche atentamente lo que la palabra de Dios enseña. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Esto es hablando acerca de Jesús, de María y de José. Si ustedes notan, en el versículo 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, hablando de María, de José y el niño Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, Jesús, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Las palabras que nosotros encontramos aquí fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, descritas por los evangelios. Si a usted en algún momento le preguntaran cuáles fueron las primeras palabras de Jesús, usted debe de mencionar este pasaje. Estamos hablando de Jesús mencionado y expresado a la edad de 12 años. Nosotros conocemos verdaderamente los sermones de Jesús, las cosas que Jesús hizo y dijo, ya grande. Pero posiblemente nosotros
no nos involucremos tanto o no pongamos tanta atención a Jesús pequeño siendo adolescente. Bueno, pues nosotros estamos frente a un pasaje de las Escrituras donde se determinan las primeras palabras conocidas por nosotros en lo que recogen los evangelios y expresamente Lucas acerca de algunas cosas que dijo Jesús. Así que esta expresión que aparece aquí en el versículo 49, cuando Jesús le dijo a sus padres: ¿por qué ustedes me estaban buscando? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Solo 12 años de edad. Y miren la respuesta de un adolescente hacia sus padres que le estaban criando. Esta historia es una historia que debe conmovernos a nosotros, a los adultos y también a los jóvenes que hay aquí en esta noche. ¿Dónde nosotros ponemos a Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Puedo yo decir que estoy involucrado en los asuntos del Señor, en las cosas del Señor, como lo hace Jesús a la edad de 12 años? Esta historia se desenlaza de la siguiente manera. El versículo 41 expresa acerca de una fiesta donde todos los años sus padres iban a Jerusalén. Es llamada la fiesta de la Pascua. Aún en la actualidad, hasta el día de hoy, sigue siendo esa fiesta la fiesta más importante para el pueblo de Israel, para la nación de Israel en la actualidad. Y esta fiesta de la Pascua tiene aproximadamente como 3,400 y tantos años de celebrarse, porque esta fiesta de la Pascua es la conmemoración de la salida de Israel de Egipto en su esclavitud por más de 4 siglos por los egipcios. Esta fiesta de la Pascua es una institución dada directamente por Dios. Esto no fue una fiesta inventada por los judíos. Esto no fue una fiesta inventada por una liberación que alguien hizo y hoy vamos a celebrar el Día Internacional de algo. No. Expresamente Dios en el libro de Éxodo, aparte de 2 fiestas más de mucha relevancia dentro del pueblo de Israel, la primera de todas y más relevante y más importante aún en la actualidad para el pueblo judío es esta fiesta, la fiesta de la Pascua, o conocida en la actualidad como la fiesta de Pesa. Así se conoce en la actualidad. La fiesta de la Pascua es la fiesta de Pesa y hoy es celebrada un tanto diferente a como antes se celebraba. Se celebra hoy día aproximadamente como 7 días. Los 2 primeros días son de mucha importancia y los 2 últimos días de los 7 días que ellos lo hacen. Pero esta fiesta era una fiesta no solamente importante hoy día, ha sido una fiesta por más de 3,000 años importante para esta nación, porque indicaba la liberación de este pueblo. Así que todos los años era una costumbre de las diferentes ciudades y aldeas del pueblo de Israel ir a Jerusalén. ¿Por qué ir a Jerusalén? Bueno, porque en ese momento estaba el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén simbolizaba la presencia de Dios y ahí se ofrecía la fiesta. Y la fiesta no era una fiesta de regocijo para mí, era una fiesta en la que todo el que iba a Jerusalén llevaba sus ofrendas delante de Dios. Era una fiesta de regocijo, simbolizando aquella liberación del pueblo de Israel de Egipto cuando ellos se mantuvieron esclavizados más de 400 años. Y cuando Dios saca a este pueblo con manos poderosas, con mano extendida, como dice la palabra de Dios, no le dio tiempo a ellos absolutamente de nada. Así que rápidamente ellos hicieron tortas grandes de pan, porque precisamente el simbolismo de la fiesta
de la Pascua es precisamente lo que nosotros en esta noche vamos a celebrar. Un poquito diferente en el sentido de que la fiesta de la Pascua es distinta a la cena del Señor. Pero cuando usted lee las Escrituras se da cuenta que algunas horas antes de Jesús ser crucificado, Él celebró con sus discípulos la Pascua. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando en esa historia uno de sus discípulos, que el Señor le dice para buscar un lugar y así hacer la fiesta de la Pascua, cuando Jesús partió el pan y simbolizó en el partimiento del pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, es partido, hagan esto en memoria de mí. Y la copa del vino, del jugo de la vid, que representaba su sangre: este es el nuevo pacto que yo haré con ustedes. Y en ese momento nuestro Señor estaba dando y determinando un simbolismo que hasta el día de hoy nosotros practicamos. Con esto de la cena del Señor no estamos celebrando nosotros la Pascua, sino que en ese momento en que Jesús determinó que se hiciera este mandato por parte de Él, se estaba celebrando la Pascua del pueblo judío, que era una fiesta solemne y una fiesta sagrada. Y precisamente la razón por la que Jesús estaba en Jerusalén era precisamente por la celebración de la fiesta. Así que cada año Jesús se mantuvo yendo a Jerusalén, desde nacido hasta grande. Estuvo siempre yendo a Jerusalén cada año, una y otra vez, por causa de la fiesta de la Pascua. Así que a la edad de 12 años, dice la Biblia que sus padres se van con él y otras familias. Eran en caravanas que se iban a celebrar la Pascua, a ir al templo. Y en esta ocasión duraba un día la fiesta, así que ellos caminaban días y días para llegar a Jerusalén, dependiendo de donde ellos vivían. Caminaban y caminaban hasta llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua un solo día. Así que Lucas está expresando y nos está diciendo verdaderamente esto de la fiesta. O sea, Jesús tenía 12 años, va subiendo con sus padres a Jerusalén a la fiesta. Terminada la fiesta, entonces de vuelta a casa nuevamente. Pero pasó algo. De alguna manera hubo una confusión. La Biblia no nos detalla las razones por las que Jesús, siendo de 12 años, un adolescente, se quedó lejos de sus padres. Pero hubo una confusión, porque nosotros vemos en el texto que ellos pensaban que Él estaba con las demás familias de ellos. A veces las familias se llevaban horas de distancia. Unos caminaban más adelante y otros más atrás. Y a veces pensaban, bueno, está con fulano o está con fulana. Así que sus padres, como no le vieron, se preocuparon y comenzaron a buscarlo dentro de sus familiares. ¿Dónde estará? ¿Estará donde la tía? ¿Estará donde el primo? ¿Está algún familiar cercano a ellos dos, tanto a María como a José? Así que él va buscando, pero no hallan al niño. Ahora, el énfasis que hay cuando ellos lo encuentran y le dicen: te hemos buscado, estamos angustiados, porque tu padre y yo hemos estado buscándote. Esa expresión la dice, ¿verdad?, en el versículo 49. Esa búsqueda, esa angustia que ellos sentían. En el versículo 48 dice: te hemos buscado, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban sumamente preocupados. Un niño de 12 años, un adolescente. Ellos habían salido con él y ellos entendían que estaba en el camino de vuelta a su casa. Comenzaron a buscarlo, duraron un día buscándolo entre los familiares, y entonces ya tenían un día de camino y tuvieron que ir a Jerusalén nuevamente, porque no lo encontraron en esa caravana, no lo encontraron con sus familiares ni con sus parientes. Entonces tuvieron que ir sus padres a Jerusalén. Imagínense la preocupación que tenían ellos. Ahora, dice que al tercer día de ellos estar buscándole, ¿dónde le hallaron? Le hallaron en el templo. ¿Dónde ellos fueron?
al templo. ¿Dónde le hallaron? En el templo de Jerusalén. El templo simbolizaba, ¿verdad?, la presencia de Dios. El templo simbolizaba esa frescura religiosa dentro del pueblo, de entender y comprender el Dios a quien ellos servían, el Dios a quien ellos adoraban. Y precisamente Jesús estaba en el templo. Lo encuentran sus padres y de repente sus padres le dicen: ¿por qué tú nos has hecho así? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tú nos has causado este dolor, esta angustia? Te hemos buscado por 3 días. Y Jesús, con 12 años de edad, le dice: ¿y por qué ustedes me buscan? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay un dato. María es quien le dice al niño: tu padre y yo, tu madre, ¿verdad? Tu padre y yo te hemos estado buscando con mucha angustia, con mucha desesperación. Cuando Jesús responde, Él responde y dice: ¿por qué ustedes me estaban buscando? Porque en los negocios de mi, ¿qué dice Él? De mi Padre me es necesario estar. En los asuntos concernientes a todo lo relacionado a mi Padre, es necesario que yo esté. Es necesario que yo ponga toda mi atención. Es necesario que yo me desenvuelva en esos asuntos que son de mi Padre. ¿A quién se refería Jesús? A Dios. Pero su madre le dijo: tu padre y yo te estamos buscando. Y cuando él responde, dice: en los asuntos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no hay una discrepancia, no hay una desobediencia de parte de Jesús. Jesús no estaba siendo rebelde con sus padres. No, bajo ninguna circunstancia. Cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta. Usted se da cuenta verdaderamente la sumisión de él siendo un adolescente hacia sus padres. Él no estaba mostrando rebeldía. Él estaba exaltando su condición de ser humano, de hijo de Dios, frente verdaderamente a la realidad en que sus padres le habían presentado su preocupación. Él estaba diciendo: aquí, en este lugar, estas son las cosas en las que yo debo involucrarme. Estas son las cosas en que yo debo atender. Estas son las cosas en que yo debo poner toda mi atención. Aquí, en este lugar, esto es parte de los asuntos de mi Padre. Y aquí debo de estar, y aquí debo de hablar, y aquí debo comportarme, y aquí es el deseo de mi corazón. ¿Por qué Jesús no fue a otro lugar? Fue al templo. Y resaltó su intención. Su corazón estaba ahí en ese lugar. Su corazón estaba en el templo del Señor. 3 características que nos ayudan a nosotros a poder comprender un poquito cuando el corazón de un ser humano está en los asuntos del Señor. 3 cosas muy básicas y elementales que diagnostican el corazón de cualquier persona que está en los asuntos del Señor. Número 1, el versículo 46 dice: aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo. Dios había pronunciado en su palabra que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Este lugar que ustedes ven aquí, estas 4 paredes han sido dedicadas al Señor. Este es el templo del Señor. Pero las paredes no tienen magia. Es decir, que por el hecho de ustedes venir y entrar aquí, no hay un cambio en el corazón de ustedes, o una sanidad especial en el corazón de ustedes, porque toquen las paredes del templo. No. Nunca ha visto tampoco eso en las cosas
tangibles, en las cosas que tú puedes tocar en esta humanidad. No existe. Es el corazón tuyo lo que determina precisamente las intenciones. Tu corazón. El corazón de Jesús estaba ¿dónde? En el templo. ¿Qué se hacía en el templo? En el templo se celebraban las fiestas. En el templo se hacían oraciones. En el templo se hacían ayunos. En el templo se leía las escrituras. En el templo se meditaba en el Señor. Cuando usted lee los versículos anteriores, usted encuentra un hombre llamado Simeón, que cuando Cristo fue presentado, este hombre le fue dado aviso que él antes de morir debía de ver al Mesías. Este era un hombre justo. Pero más adelante se obvia una mujer que tenía como 84 años, viuda, 87 años, viuda, dedicada única y exclusivamente ¿dónde? Al templo, dice la Biblia, en oración y ayuno. Y esa mujer fue de testimonio para todos los que entraban en el templo, ella decirle: el Mesías ha nacido, el Cristo ha nacido, el Cristo está vivo. Yo tuve la oportunidad de ver a ese Cristo, de cargarle, de tenerle en mis brazos. Él está vivo. Eso lo dice Lucas en este mismo capítulo 2. Cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta de esa historia. Eso era lo que pasaba en el templo. Eso era lo que sucedía en el templo. Eso era lo que movía a la gente que tenía su corazón en Dios, el templo. Hasta el día de hoy, permítanme decirle, que hasta el día de hoy una de las grandes luchas del Medio Oriente es precisamente la disputa entre el lugar donde se debe construir el templo. El muro de las lamentaciones, que son los escombros que quedan del templo antiguo. Y ellos van y ponen muchos papelitos ahí, oraciones. Y usted ve haciendo, porque el templo para ellos simbolizaba la presencia donde Dios verdaderamente estaba, donde estaba el arca del pacto y todo lo demás. Cuando Jesús fue encontrado en el templo. Y esto es una característica bien peculiar de todo aquel que entiende que los asuntos de Dios en su corazón determinan dónde debe de estar. ¿Dónde debemos de estar nosotros? En el templo. En el templo se viene a adorar al Señor. En el templo se viene a cantar al Señor. En el templo se viene a leer las Escrituras. En el templo se viene a darle a Dios. En el templo venimos nosotros a meditar. El templo debe ser el lugar de asistencia de nuestro corazón. Lo fue en Jesús. ¿Su tesoro dónde estaba? En los negocios de su Padre, en el templo. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En el templo. No en estas paredes, ya yo lo he dicho antes. La intención de lo que yo le doy a Dios, de mi anhelo, de mi gozo, de mi entusiasmo que brindo para honra y gloria del Señor, me hace realmente sentirme complacido de que venir a la casa del Señor, venir a su templo debe ser de gran satisfacción para las vidas de cada uno de nosotros. Eso determina los negocios de Dios en tu vida. ¿Sabían? Cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, las únicas características que encontramos en el énfasis de lo que Él estaba haciendo son las que yo le estoy diciendo. Los asuntos del Señor, los asuntos del Padre, los negocios del Padre, una de sus características fue el hecho de Jesús estar en el templo. Y las iglesias hoy, los templos, las iglesias y todo, es una gran lucha hoy día para que las personas asistan al templo. Hoy se hacen conciertos, hoy se hacen invitaciones personales, hoy se hacen muchos subterfugios para tratar de que la gente venga al templo. Las personas no tienen su corazón en el templo, porque su corazón no son los negocios de Dios. Cuando tú no tienes el ánimo, la intención en tu corazón de venir al templo, es que el templo no representa los negocios de Dios en tu vida.
Cuando tú dices en tu corazón, oh, hoy es miércoles, culto de oración, es como que si un blog te cayera encima. Es que los negocios de Dios, tu corazón no están ahí. No existe. Los asuntos de Dios no existen en tu corazón. Cuando hay que forzarte a que vengas al templo, a que asistas, es que los negocios de Dios no son parte de tu vida. Eso es una característica de los negocios, de los asuntos del Señor. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Él no fue a ningún otro lugar, al templo. Al templo, al lugar donde se iba a adorar a Dios, al lugar donde se iba a magnificar su nombre. No había otro lugar especial en Jerusalén. No había otro lugar más especial en Jerusalén que no fuera el templo. Los devotos iban al templo. Todos los grupos religiosos iban al templo, los saduceos, los fariseos. Todos iban al templo. El templo era el agua que brotaba para yo saciar la sed de Dios en mi vida. Porque en el templo yo encontraba paz. Muchos vivían en el templo. Muchos dieron toda su vida al templo, como el caso de Ana. Y yo no le voy a decir que se mude aquí en el templo. No tiene que mudarse aquí al templo, pero considere el templo como el lugar donde la iglesia de Dios se reúne. Considere ese espacio y ese momento como algo importante en su vida. Considere la reunión de los santos, de su iglesia, adorar al Señor, el momento que se decide para esto como algo primordial en su vida. Considérelo como algo en que usted se sienta complacido, lleno de gozo y entusiasmo, porque viene a la casa del Señor. Esta es una de las características que nosotros encontramos de Jesús cuando expresó: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sigan leyendo conmigo, hay algo más. Número 2. Cuando la palabra de Dios dice esto, también dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Qué más dice? Sentado en medio de los doctores de la ley. Jesús estaba en el templo, pero no estaba de turista en el templo. Él no estaba paseando y viendo lo hermoso que era el templo. Jesús estaba en el templo, sentado, con un propósito determinado. Él era Dios. Él no tenía la necesidad de ir al templo. Él sabía para lo que había venido a la tierra. Él conocía todo lo relacionado a su ser como Dios. Él lo sabía. Él no necesitaba escuchar nada más acerca de Dios, porque Él es Dios mismo hecho hombre. Pero aquí nosotros le vemos a Él como sentado. ¿Sentado con quién? En medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley eran los escribas. Los doctores de la ley era la gente que manejaba las escrituras. Era la gente dedicada a la palabra. Los doctores de la ley eran los rabí, los rabinos. A Jesús también le llegaron a decir así: rabí, maestro. Esto eran la gente dedicada al Señor, dedicada a las cosas de Dios, dedicada a la palabra de Dios, dedicada al texto que Dios había escrito. Ahí estaba Jesús, sentado en medio de ellos. Ahí estaba Él, en coinonía con ellos. Ahí estaba Él con gente igual a ellos. Ahí estaba Él con gente semejante a su corazón. Ahí estaba Él en sus aguas, porque el mismo sentir que Él tenía era el mismo sentir que los demás tenían también. Jesús estaba en el círculo ideal de su vida. Esa es una de las características de aquellos que están en los negocios y en los asuntos de Dios. Su círculo es un círculo de gente que también persigue lo que ellos persiguen.
Tu vida, tú no te puedes sentar con todo el mundo. Tú te debes sentar con gente que persigue, que crea, que prosiga el mismo camino que cada uno de nosotros ha seguido. Así que nosotros no podemos estar sentados ni con políticos, nosotros no podemos estar sentados con los chismosos del pueblo, nosotros no podemos estar sentados con empresarios, no. No es que no estemos sentados con ellos en un momento determinado, es que el énfasis aquí es que nuestra vida debe añorar, debe querer estar con aquellos que aman lo que nosotros amamos. Y la única manera de nosotros poder encontrar esto en nuestras vidas es en el templo. ¿Dónde nosotros vemos a nuestros hermanos? En el templo. ¿Dónde nosotros vemos a las personas que siguen lo que nosotros creemos? En el templo. ¿Quiénes no pueden comprender más a nosotros en el templo? Los hermanos. La gente no nos entiende, la gente no nos comprende, pero si usted habla conmigo, si habla con un hermano, le va a entender, le va a comprender, porque es su círculo de vida, es lo que usted persigue, es lo que usted tiene, es lo que usted admira, es con lo que usted se goza. Ahí estaba Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, porque era su corazón, el corazón de alguien que se involucra en los negocios, en los asuntos del Señor, tiene eso. Está con la gente que persigue lo que Él cree, lo que Él sigue. Por eso la palabra de Dios hace una gran diferencia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia el Señor con el diablo y sus demonios? Nosotros debemos de seguir, de hacer una diferencia entre quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Entre nosotros nos defendemos, entre nosotros nos admiramos, entre nosotros nos ayudamos, entre nosotros nos animamos. Es la iglesia del Señor que hace eso. Es la coinonía, la comunión entre nosotros que determina el amor y el afecto entre cada uno de nosotros. Eso es estar en los negocios del Señor. Si usted siente eso en su corazón, si eso es lo que le motiva a estar con los hermanos, gloria al Señor. Ahí está su tesoro. Y donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Batallamos mucho con las personas cada día. Yo me asombro a veces de escuchar creyentes, fulano es amigo mío, mi mejor amigo es fulano, vayan a ver quién es fulano. Alguien que está lejos de la gracia del Señor. ¿Con quién usted se junta? ¿Con quién usted comparte? ¿A quién usted le cuenta sus problemas, sus dificultades? ¿A quién? ¿A quién usted le llora? ¿A quién usted cuenta sus alegrías y su gozo? Las personas del mundo, aquellos que no le pueden comprender y entender, no haga eso. No lo haga. Hágalo con la gente de Dios. Hágalo con aquel que sigue y prosigue lo que usted cree. Sus amigos deben ser creyentes. Su gente más cercana debe ser creyente. Su familia, usted debe entender que la familia de la fe sobrepasa cualquier aspecto de la familia humana. Créanlo. Cuando pasa algo, estamos nosotros corriendo detrás de cualquiera. ¿Por qué? Porque nos duele. Porque esa es parte de nosotros. Eso sentía Jesús. ¿Con quién estaba Jesús? Con los doctores de la ley. Con la gente que podía entender cuando Él hablaba. Y Él dice que estaba oyendo. Eso es lo número 3. Acerca de las características que nosotros encontramos en alguien que precisamente está en los negocios del Señor, en los asuntos del Señor. Mire lo que dice el versículo 46. No tan solamente Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué dice más? ¿Qué dice? Oyéndoles. ¿Y qué más? Y preguntándole. ¿Jesús tiene necesidad de oír a los doctores de la ley? No. ¿Pero qué le estaba haciendo? Estaba sentado, oyéndole a ellos. Estaba Él escuchando las palabras del Señor.
Estaba él escuchando la sabiduría de cómo esa gente explicaba la palabra del Señor. Y él dice que él estaba oyendo a ellos. Y a la vez de oírle, le preguntaba: eso que tú estás diciendo, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo pasó? ¿Cómo tú entiendes que Dios hizo eso con él? Eso era lo que estaba haciendo Jesús ahí. Y esas fueron sus palabras: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A sus padres le dijo eso. ¿Qué Jesús se refería cuando hablaba de los negocios de su Padre? Estaba en el templo, estaba sentado, dialogando con los doctores de la ley, estaba escuchándole a él. Todo era un círculo únicamente de la palabra de Dios en el corazón de él mismo. Esto nos enseña a nosotros lo mismo. Usted tiene ánimo de aprender de Dios. Usted tiene ansias de escuchar de Dios. Su corazón se mueve a buscar a Dios cada día en su vida, a conocerle más, a preguntar acerca de Él, a indagar acerca de Él. Todo está aquí en su palabra. Pero también nosotros no podemos obviar el lugar donde Jesús estaba, el templo. ¿Cómo estaba sentado? ¿Qué estaba haciendo? Escuchando. Es lo mismo que nosotros hacemos como iglesia. ¿Dónde venimos? Al templo. ¿Qué hacemos? Nos sentamos con los hermanos. ¿Qué hacemos más? Escuchamos su palabra. Simplemente eso. ¿Quieres estar en los negocios del Señor, en los asuntos del Señor? Practica eso en tu vida. Que la asistencia al templo sea una devoción en tu vida. Que el sentarte ahí en esa silla y meditar en la palabra y escuchar la palabra del Señor sea el gozo de tu vida. Que oír y preguntar e indagar como los hermanos de Berea sea la motivación de tu ser. Eso es estar en los negocios del Señor. No podemos decir más nada. Eso es lo que la palabra de Dios explica. Y es lo que yo deseo que cada uno de nosotros entienda. ¿Quieres estar en los asuntos del Señor? Donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Oremos al Señor. Padre, en esta noche agradecemos este momento de reflexión de su palabra, Señor. Gracias por enseñarnos las Escrituras. Gracias por tener este ejemplo de un niño, de un adolescente, que nos enseña a todos la manera de estar en las cosas del Señor. Señor, que desde este púlpito sea cada día predicada su palabra, que mueva los corazones de aquellos que necesitan y tienen sed de escuchar acerca del Dios maravilloso, al cual creemos y en quien confiamos cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos y damos gracias. Amén, amén. El Señor les bendiga.